¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra para cerrar juntos una semana llena de polémicas para personajes clave del movimiento de la Cuarta Transformación, mientras que sus aliados parecen estarse rebelando. La publicación del libro Ni Venganza ni Perdón de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez ha generado todo un terremoto alrededor de la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exhibiendo lo que podría ser lo más siniestro de sus colaboradores de mayor confianza. En unos momentos voy a platicar al respecto con Jorge Fernández Menéndez. Y en materia electoral, se suben a las encuestas figuras alternativas para competir por las gubernaturas de sus estados. Esta noche voy a platicar con Grecia Quiroz desde Michoacán y con el activista Julián Levarón desde Chihuahua, y una interesante mesa de debate con consultores sobre el cisma político que está viviendo México. ¿Está la ciudadanía tan conforme como asegura el discurso oficial? Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Sabemos, la lucha entre ellos es entre chapos y mayos. Entonces estos sujetos, estos detenidos son de la cédula de los chapitos. Entonces no tenemos mayor información sobre esto y solo especularíamos. Les vamos a informar a próxima semana con el propósito de que no se genere la polémica y los problemas. Se suspende entonces el servicio, senador. Mis compañeras no han sido solidarias. Quienes gritaron no han tenido solidaridad. Debería estar en la cárcel, Julio Scherer Ibarra. Evidentemente, en lo que se ha planteado, aún no hay un acuerdo. Vamos a poner un puente peatonal. No encuadra lo del nepotismo. Yo voy contracorriente. Pero no estigmaticemos. Yo les pido que manejemos la información. Advierto. Que me respetes, que te tienes que meter conmigo, Monreal. No amerita ninguna respuesta. Ya Morena tiene bastantes conflictos internos. Pues iniciamos el recuento de esta semana con la confirmación del hallazgo de 5 cuerpos de los mineros secuestrados en Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo a inicios de esta semana que fueron confundidos como miembros de un grupo del crimen organizado. Sin embargo, han trascendido declaraciones de familiares que pues contradicen esta teoría, asegurando que los mineros estaban amenazados desde hace meses y que la violencia en aquella zona era ya bien conocida. Este es el testimonio del hermano de José Manuel Castañeda, uno de los mineros identificados esta semana. Se encontraba en una zona habitacional que se llama La Clementina, que la misma empresa en su momento rentó para sus trabajadores para que ellos pudieran ahí dormir y descansar y al siguiente día iniciar sus labores. Tenían un órgano de seguridad interno, pero pues al final de cuentas no sirvió de nada porque pues no había la seguridad necesaria en las instalaciones. Nos decía que pues había balaceras muy cerca del campamento. A las mismas instalaciones de la mina hubo un enfrentamiento entonces era como que algo constante, pues no andaban con armas, ellos siempre andaban con su chaleco en el que trabajaban en campo. Lo que llevaban ellos eran sus picas, sus tablas para anotar datos, sus bolsas de muestreo. Entonces, ¿cómo podrían confundir un grupo del crimen organizado a mineros? Pero indudablemente en este caso quien generó la nota de mayor indignación o que causó la mayor indignación fue nuevamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien dijo pues no tener información precisa, no poder informar nada. Total que en el estado donde se vive un auténtico infierno, quien lo gobierna pues nunca sabe nada. Van a disculpar, yo no puedo dar información porque no la tengo precisa. Tendrá que ser el vocero correspondiente de la Fiscalía el que tenga que estar dando la información. De alguna manera ha venido fluyendo cierta información, pero no reconozco exactamente yo las fuentes, de dónde vienen. Particularmente nosotros como gobierno no podemos dar una información porque interferimos lo que es la responsabilidad, en este caso, del gobierno federal, la Fiscalía.
que es la que tiene que dar la información. Entonces no tenemos mayor información sobre esto y solo especularíamos y no nos corresponde hacerlo. Y en más temas de seguridad, la recién nombrada alcaldesa interina del municipio de Tequila, en Jalisco, Lorena Rodríguez, señalada además de tener nexos con el exalcalde que hoy está preso, Diego Rivera, niega que haya extorsión contra las empresas en su municipio, a pesar de las decenas de denuncias que existen al respecto. Escuchemos. Dos preguntas. ¿Las extorsiones entonces hacia las tequileras se van a terminar hacia las empresas? No había ninguna extorsión, ¿no? Que yo desconozco. Usted desconocía que se cometieran. Y otra cosa, ¿está usted como señalada de que es del mismo grupo de los que se fueron y de algunos que están como gobernando ahorita tras bambalinas? ¿Es así o usted va a ser totalmente independiente de ese grupo? Soy totalmente independiente. No va a obedecer las órdenes de otra persona. A mí no me gustaría obedecer las órdenes de otra persona, no sé ustedes. Oiga, su cercanía con Toribio, el director de Catastro, ¿qué tanto podría influir para que usted pueda gobernar libremente? Ninguna. No tengo influencia sobre él, no tiene influencia sobre mí. ¿Pero sí es cercana a él? Sí, es mi compañero de trabajo. ¿Son amigos? Sí. Pues ella lo ha negado todo, pero fíjese usted que además hace unos días circuló en redes sociales un video donde Lorena Rodríguez está cantando de memoria un narcocorrido dedicado ni más ni menos que al Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Miren la escena. Mire, ante esto hasta la presidenta de México en una mañanera de esta semana dijo que pues que había que revisar la designación de esta alcaldesa. Vamos a ver qué pasa en este tiempo. Y en el Poder Legislativo esta semana se hicieron más evidentes los desacuerdos entre Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México por la reforma electoral. Aquí algunas opiniones. Mira, lo que nosotros estamos planteando es que se revise, que se pueda cambiar la fórmula y estamos a favor de que se baje la prerrogativa de los partidos y los costos de los procesos electorales, pero también nosotros queremos que se modifique la fórmula para que no se genere un mayor desequilibrio y en ese proceso de análisis se está. Pues evidentemente en el proceso, en lo que se ha planteado de modificación de la fórmula, aún no hay un acuerdo. ¿Va para largo? No, no creo. Tenemos nosotros la intención de presentarla antes de que concluya el mes de febrero para que nos dé oportunidad de que se viva todo el proceso legislativo y que esa norma esté vigente para el proceso electoral del 2027. ¿Qué tanto se han atendido las propuestas de ustedes? Se han atendido, se han escuchado con responsabilidad y con respeto. ¿Y por qué se ha atorado? Bueno, pues porque es una reforma de gran calado, no tiene que ver solo con los puntos que se han debatido ante los medios de comunicación, tiene que ver con, evidentemente, la vida democrática de nuestro país y no es algo que deseemos ni tengamos la mínima intención de hacer al vapor. Pero fíjese que por fuera, los destapes y sobre todo por fuera de las alianzas siguen a la orden del día. Precisamente el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, híjole, vaya que estiró la liga con Morena esta semana al destapar a su compañera senadora Ruth González para contender por el gobierno de San Luis Potosí, que en este momento está gobernando el esposo de ella, Ricardo Gallardo. Así fue. Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va 2-1 arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Y ojalá se anime. ¿Será la próxima gobernadora entonces? Bueno, por su parte el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se plantea en la reforma electoral dejar el mismo número de legisladores plurinominales, pero que va a cambiar la manera de asignarlos, así lo dijo. Pero en los 200
pluris, en efecto, se están buscando fórmulas de elección que puedan vincular más al diputado con el elector y que no sean solo vinculados con la jerarquía política o la burocracia partidista. Y por cierto, el diputado Monreal, quien se le fue a la yugular esta semana fue su compañera de partido, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y es que como el coordinador de los morenistas le pidió que no se metiera en asuntos del poder legislativo, pues ella se enojó y miren nada más cómo le respondió en esta pieza hecha por nuestros socios de Político MX. Porque ahora ya está en su pedestal, que no me debo de intrometerme en el poder legislativo, que respete la división de poderes. Pues claro, eso es lo que yo digo, que me respete. Si él es poder legislativo y yo soy ejecutivo, ¿qué te tienes que meter conmigo, Monreal? Por eso se deben zanjar diferencias, se debe elevar el nivel del debate y se debe elevar también la altura de miras. Es muy pequeño pelearse de esa manera un gobernador con un diputado, con diputados del mismo partido además. Le estoy dando instrucciones a los diputados y he sido muy respetuosa con todos los poderes y además con todos los compañeros, incluso mis compañeros de trabajo. Entonces, si yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta donde no tiene que meterse y que mejor primero cuide su chiquero, ¿verdad? Que lo ponga en orden, porque él tiene muchas cosas que hacer que no se da cuenta. No, le deseo que resuelva Campeche sus diferencias. Yo creo que es un momento de reflexión, no de provocación y menos de incitación a la división. No vale la pena. Pero sin duda, la mayor polémica de la semana pues se la llevó la publicación del libro Ni venganza ni perdón del abogado Julio Scherer y del periodista Jorge Fernández Menéndez, que escribieron en coautoría y que revela pues otra red de corrupción o señala otra red de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se refiere a varios personajes muy importantes de ese entorno, pero en particular el que se reveló esta semana es uno de sus principales, o quien fuera uno de sus principales operadores, quien fuera su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, hoy todavía coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Otro terremoto político que trae de vuelta, además, a este escenario, a un personaje que fue asesinado en el 2022 en Nuevo León, señalado por presuntamente haber financiado campañas de Morena en el estado de Tamaulipas. ¿Con qué? Con dinero del narco. Y me refiero, sí, a Sergio Carmona. Al respecto, les presento esta pieza de mi compañero Gerardo Segura. El escurridizo y protegido del poder político Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial con Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentra acorralado y entre las cuerdas. El ex consejero jurídico de la presidencia, también con López Obrador, Julio Scherer, es quien lo ha puesto en la mira en su libro titulado Ni venganza ni perdón, en el que lo acusa de sostener una relación y diversas reuniones con el llamado rey del huachicol, Sergio Carmona, quien estableció un entramado de corrupción de la mano del crimen organizado y narcopolíticos de Morena, además de presuntamente financiar campañas políticas de gobernadores morenistas como las de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, entre otras. En el texto escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, Scherer afirma que Ramírez Cuevas le abrió las puertas del círculo presidencial y así Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra revelación del libro que ha levantado ámpula es que el intocable Jesús Ramírez Cuevas tiene investigaciones abiertas en su contra en las Cortes Federales de Texas y Nueva York, donde se llevan los casos de Carmona y del cártel de Sinaloa por lavado de dinero y financiamientos electorales con dinero del crimen organizado. Para senadores de oposición, estos señalamientos contra Ramírez Cuevas deben ser investigados sin pretexto alguno. Este señor está señalado que tiene averiguaciones, carpetas abiertas en Nueva York y en Texas, no es asunto menor, que lo cita a declarar la Fiscalía General de la República, que no exista impunidad ante estos señalamientos. Advierten que los señalamientos no se pueden pasar por alto. La defensa a bote pronto que ya se hizo de este personaje, pues yo creo que es inadecuado.
Yo creo que todos los que sean señalados tienen que ser investigados. La cantaleta que hasta que no haya pruebas se investiga, eso yo creo que no debe de ser. Precisamente la investigación es para eso. A lo largo del libro, Jesús Ramírez Cuevas también es señalado por diversos ilícitos más. En el libro, muchos de los hechos que se señalan justifican investigaciones de oficio. En el caso de que no haya denuncias. Y en ese caso, pues, se tiene que proceder porque la información que se vierte corresponde a una persona que de primera mano conoció la información. Para la oposición es hora ya de limpiar la casa y ahora sí barrer las escaleras de arriba para abajo. Bueno, no hay Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Y mire, pues yo no sé si a usted le interese, seguramente sí, muchísimo todo este tema. Y no nada más este tema, porque viene una descripción muy impresionante de la figura de Andrés Manuel López Obrador y de su principal entorno. Y en un hecho completamente inédito, 40,000 ejemplares se han vendido desde la salida esta semana a circulación del libro. Está agotado en librerías, inédito eso en México. Ya comenzaron la reedición del libro precisamente porque se agotó y ha habido un montón de reacciones al respecto de lo que aquí se está señalando y se ha filtrado como información a través de los renglones que redacta pues Jorge Fernández Menéndez en esta entrevista al abogado Julio Scherer. Y a Jorge lo recibo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Mónica, el placer es mío estar contigo como siempre. Pues no sé por dónde empezar porque ha sido todo un tsunami de reacciones desde que sale el libro a la venta. Pero no te puedo dejar de preguntar tu opinión acerca de la respuesta del propio Jesús Ramírez Cuevas, que también a su vez tuvo una serie de reacciones y hay que decirlo, muy negativas. Mira, lo que contesta Jesús Ramírez Cuevas son prácticamente 3 cuartillas de eslogans, ¿no? Siempre luché por la paz mundial, no sé, ese tipo de cosas. Defiendo el maíz porque hay un capítulo que lo involucra en temas muy delicados también con el tema del maíz nativo y del glifosato. Y todos giran también alrededor del dinero, no nos equivoquemos. Pero me parece una respuesta lamentable porque ¿qué hubiera dicho una persona? Primero, si quiere decir, a ver, lo que se dice, soy inocente, ya no necesitas decir todas las demás cosas que se dijeron. Y después, preséntate a declarar. Tan fácil. No, preséntate a declarar o que te citen a declarar, pide que te citen a declarar para aclarar tu situación. Hay datos muy duros, muy claros, hay fotografías, hay información. Entonces, de eso no dice absolutamente nada Jesús, y bueno, me parece que es la lógica que ha tenido la administración López Obrador en muchos temas, ¿no? Tú los acusabas de una cosa y la respuesta es, no es un hombre muy honesto, ¿no? Y bueno, y ahí queda la respuesta, a ver qué es cómo actúa la administración ante esta serie, porque no es solamente una denuncia, son varias. El libro, como tú lo decías, hubo adelantos sábado y domingo de libros, sábado, domingo y lunes, sobre este capítulo en particular. El libro comenzó a circular el lunes. Cuando comenzó a circular el lunes es un decir, porque el lunes ya estaba agotado el primer tiro del libro en preventa y bueno, se agotó sucesivamente. Ahora ya para el día de hoy domingo, ya está nuevamente en todos lados el libro. Como está por todos lados las pataletas de los que se quieren desligar de todos los señalamientos que vienen en el libro, porque son muchos temas, no nada más esto, y son muchos personajes muy importantes que han construido este movimiento de la Cuarta Transformación, que también están señalados en este texto. Pero yo te digo, empezaron las pataletas. Bueno, ya te acusaron de ser agente de la CIA. ¿Eres agente de la CIA, Jorge? Hay tres respuestas que dice Jesús Ramírez en una de las cosas más cómicas de su respuesta, que él no maneja preguntas, ni bots, ni ese tipo de cosas en torno a la presidencia, a la expresidencia de la República, la anterior presidencia de la República. Una dice que soy agente de la CIA
no sé de dónde, pero bueno. No, ¿Que de la época de Calderón? ¿Que desde la época de Calderón? No, desde que nací en Argentina. Yo me fui de Argentina a los 20 años, pero bueno, hace más de 45 que vivo en México, pero que soy agente de la CIA. Otra acusación recurrente de todos estos bots, que dicen todos lo mismo, es que soy un empleado de esta casa. Sí, es notorio, hace 20 años que trabajo aquí. Sí, claro. Digamos, bueno, sí, eso claro. Y bueno, o que es de la ultraderecha trompista, porque estuve en Washington la semana pasada cubriendo una reunión en Washington. Pero son cosas ridículas. A ver, tú si quieres debatir algo, se debate lo que dice el libro, lo que dice Julio. Hay cosas que dice Julio con las que yo estoy de acuerdo, otras con las que no estoy de acuerdo. Que eso creo que es lo más importante de ese debate, incluso que ustedes llegan a tener a partir de preguntas y respuestas en el texto. No siempre están de acuerdo, no piensan igual. Claro, y es algo muy valioso. Y somos, a ver, yo no lo oculto, somos amigos desde hace muchos años y a veces estamos como tú y yo, a veces estamos de acuerdo en algunas cosas y a veces no. Entonces, eso es lo importante y eso es lo que hay que debatir. Yo digo en el prólogo del libro, y a mí me parece un prólogo importante para poner en contexto el resto del libro, yo creo que el clima de polarización que personajes como Jesús Ramírez impusieron en el país, siguiendo órdenes de Andrés Manuel López Obrador, no nos engañemos. Mucho daño ha hecho un daño terrible al país. Al presidente López Obrador se lo hizo, ahora la a México se lo hizo, como otros personajes que también señalan están en el libro. Le hicieron la polarización ha sido terrible para el desarrollo del país, para la economía, para la convivencia social que debemos tener. Y bueno, estos son los responsables. ¿Cómo hicieron ustedes para hacer ya rápidamente la selección de los personajes y de las anécdotas? Porque mira, fueron 4 meses de 2 días de grabación a la semana, de cada bloque de grabación es de 1 hora y media a 2 horas. Después de todo eso, con algunos reportajes, hay temas, por ejemplo, estos temas son a partir de documentación, son reportajes construidos y incorporados al libro. Y bueno, eso sí fue una tarea de muchas horas, seleccionar qué, cómo, pero con la idea, y dejamos fuera muchísimas más cosas, me imagino, pero con la idea de hacer un relato de 20 años con los capítulos principales y los personajes principales que nos interesan. ¿Salieron a la venta con este libro dimensionando las consecuencias que podían tener y preparados para ello? Mira, sí, uno cuando hace estas cosas siempre está preparado. Este país es muy impredecible, tan impredecible como la reacción que suscitó el libro, que la verdad sobrepasó expectativas nuestras, de la editorial y yo creo que del mundo político incluso, ¿no? Pero hay momentos o hay cosas en la vida, ocurre, que catalizan muchas cosas. Y yo creo que hay personajes, en este caso Jesús Ramírez, que venía acumulando rencores y desafíos durante muchos años, y esto terminó demostrando una tesis que dentro incluso de Morena existe, porque no nos equivoquemos. No, y creando un sismo en Palacio Nacional donde ya lo venía creando. Y hay una enorme cantidad de personajes que están en el gobierno o que están en Morena que también han recibido muy bien el libro. Sí. No me cabe la menor duda. Me atrevería a decir incluso que hasta la presidenta, me imagino que podría ser hasta la propia presidenta de la República. Le agradezco a la presidenta, la verdad, lo agradezco que no se haya involucrado en este debate. Creo que la presidenta o la Fiscalía General de la República, para ser más exactos, ante estos señalamientos, como los que hemos hecho antes de Adán Augusto López o muchos otros, tendría que decir, vamos a citarlo a declarar, ¿no? ¿Algo? Para ver, citarlo, no digo que lo imputen, citarlos a declarar. Pues yo les recomiendo muchísimo que lo lean, porque además está extraordinariamente bien cronicado. Yo me lo eché de sentada y media, casi. Y son 350 páginas. Esperemos que salga la nueva edición rápidamente, ya tenemos libros en las librerías. Ya tiene que estar en todo. Muy bien, muchas felicidades, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón del gran Rictus, que esta semana le dedica al señor, precisamente al señor de los bots. ¿Quién cree?
diversión y la información. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, como ustedes muy bien saben, desde hace semanas hemos estado revisando aquí en Sala de Guerra encuestas, pues que son por demás sorprendentes de popularidad para las próximas elecciones del 2027, porque algunas incluyen a personajes que son alternativos a la política, que se están llevando pues las preferencias para gobernar sus estados. Pero sin duda, la más destacada es la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, viuda de Carlos Manzo, con quien me da muchísimo gusto enlazarme esta noche. Gracias, Grecia, por estos minutos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte nuevamente. Igualmente, muchas gracias a ti por estos minutos, Grecia. Pues tú ya lo has estado viendo, en Sala de Guerra hemos estado pasando muchas mediciones, muchas encuestas de popularidad para distintos personajes. Hay varios que no eran precisamente personajes de la política, sino que llegaron circunstancialmente. El tuyo es uno de los casos, pero sin duda el más destacado. Estás en este momento encabezando las preferencias para las aspiraciones a la gubernatura de Michoacán. Pero la pregunta es, ¿tú ya tomaste una decisión en torno a eso? Bueno, es importante señalar que pues este movimiento, quien venía encabezándolo, pues es Carlos, que pues lamentablemente por la pérdida que tuvimos, pues me toca, como ya bien lo saben, asumir esta responsabilidad. Yo lo he venido mencionando una y otra vez que lo más importante ahorita para el municipio de Uruapan pues es que le vaya bien. Estamos atravesando por temas un poco complicados en el tema de la inseguridad, pero seguimos trabajando en ello. El tema electoral, pues yo lo he dicho, al momento de yo salir a las calles, pues hay mucho respaldo ciudadano, es importante mencionarlo. La gente muestra un hartazgo hacia los partidos políticos, la gente está cansada ya de los partidos, eso lo manifiestan pues a donde quiera que yo voy, y la gente pues pide que el legado de Carlos siga, sí, piden que el movimiento siga vigente, que vayamos a municipios donde no está el movimiento. Y no solamente en municipios, cabe resaltar que hay mucha gente de otros estados que tienen las ganas de que el movimiento del sombrero llegue. Sin embargo, pues habremos de valorar en su momento si vamos a participar para algo más. Yo sé que tú ya habían tenido acercamiento contigo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo han ido esas pláticas? ¿Han continuado con esas pláticas o ya se han acercado otros partidos a ti? Morena probablemente, que bueno, pues a partir de una relación que circunstancialmente también tienes que tener más cercana con las autoridades, pero bajo el gobierno de Morena yo me imaginaría que ellos también podrían haberse acercado con esas intenciones, digamos, electorales, ¿no?
No, bueno, hay actores políticos. En su momento, quien me mandó un mensaje de solidaridad cuando sucedió lo de Carlos fue Luis Donaldo Colosio. Me mandó un mensaje de WhatsApp, pues obviamente identificando el tema que sucedió también con su padre, pues fue un tema similar a lo que sucede con Carlos. Hasta ahorita no ha sido un tema político, ni mucho menos, ha sido más, pues, por la situación que sucedió, más bien como tipo, pues, charlas de consejos en cuanto al tema de mis hijos, que él como hijo cómo lo vivió y cómo, pues, sería importante que yo como madre pudiera encaminar a mis hijos para que, pues, en su momento ellos vivan un proceso, pues, similar al de él, que fue de una manera sana. El partido de Morena tiene planeado tener a sus candidatos definidos prácticamente ya para mayo o junio. Razón por la cual posiblemente todos los demás candidatos que vayan por otras fuerzas, no necesariamente con Morena, tendrían que estar determinados. ¿Estás tú considerando esos mismos tiempos? Mira, aquí en el tema de Morena, pues al menos aquí en Michoacán, pues se ve a lo mejor hasta cierto punto mucha competitividad entre ellos, porque pues hay dos grupos ahí que se identifican y de una de otra manera pues quieren obviamente ellos tener sus perfiles. Digo, habrá que ver quién va a ser a final de cuentas, quién va a encabezar. Cabe resaltar que pues nosotros, la persona que quieren poner aquí en el municipio, digo en el estado de Michoacán, es una de las personas que nosotros hemos venido señalando una y otra vez que exactamente, que creemos conveniente que si no hay nada que temer, pues que sería bueno que ante la ciudadanía pues él también quede bien, si no tiene nada que temer, pues que se presente y que haga su declaración y se deslinde de cualquier tema del cual nosotros hemos estado haciendo señalamientos. Y bueno, más allá de señalamientos tendrá que llegar un punto donde tendremos que hacerlo ya pues de manera oficial, porque también no es bueno también nada más señalar sin fundamentos. Entonces estamos tratando de completar la información para presentarla en su debido momento a las autoridades correspondientes. Tú te reuniste hace unos días con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Él dijo después que había otras investigaciones que se estaban abriendo sobre otros personajes. Entre estos otros personajes se referirá a Raúl Morón, a quien tú has señalado directamente. ¿Estuvo eso sobre la mesa en tu reunión con García Harfuch? Bueno, de parte mía sí, de parte de él no. De parte mía la insistencia pues sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma, porque pues hay elementos yo creo que suficientes como para que se les mande llamar a declarar. Hubo muchos señalamientos que Carlos en vida hizo hacia ellos y yo creo que eso es más que suficiente para que por lo menos se les mande un citatorio para que ellos puedan declarar. Vuelvo a reiterar, si no hay nada que temer, pues no le vería yo nada de malo que ellos vayan a hacer una declaración. Entonces, pues es algo que yo en lo personal no voy a quitar el dedo del renglón, porque vuelvo a reiterar, Carlos en vida tuvo confrontaciones con ellos y pues es evidente que algo tuvo que haber pasado ahí. ¿Cuándo sabríamos entonces, Grecia, si decides ir por la gubernatura de tu estado? Mira, yo, si se decidiera en dado caso que yo participara para lo que se viene, yo tengo hasta el mes de octubre, noviembre, me parece, las candidaturas independientes así lo manejan, para que yo pueda pedir licencia. O sea, tú sigues pensando por la vía independiente. No estamos hablando de que también considerarías ir con un partido político. No, pues nosotros nos hemos venido manejando bajo un sistema del lado de la gente, del respaldo ciudadano, y yo creo que esta línea es la más indicada y la más correcta.
Pues ahí está. Pues vamos a seguir muy pendientes entonces, pues ahora sí que los números están hablando, la que lleva las preferencias en este momento, hasta todo lo que se ha publicado, pues es la figura de Grecia Quirós, así que nada más falta pues que tú decidas hacia dónde quieres encaminar tu nueva situación y carrera política. Grecia, te agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias, Mónica. Saludos. Gracias, muy buenas noches. Y de Michoacán me muevo al norte del país porque en Chihuahua pues también elegirán a nuevo gobernador o gobernadora en el 2027. Y esta semana el activista, bueno, desde hace algunos días más incluso, Julián Levarón, que todos ustedes conocen muy bien, anunció sus aspiraciones. Así que le agradezco muchísimo que me tome comunicación esta noche. Julián, ¿cómo estás? Gracias. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Julián, pues yo creo que no ha sido, o más bien para muchos ha sido una sorpresa que anunciaras tus aspiraciones a la gubernatura de Chihuahua. Cuéntame cómo nace esto. Nuestro estado ha sido muy lastimado por la violencia y por pues una indefensión de la ciudadanía. Y la mayoría de los chihuahuenses no votan en las elecciones y no se sienten representados realmente. En la última elección votó 470,000 chihuahuenses y hay más de 3 millones de votantes en el estado. Y creemos que podemos construir un proyecto y un equipo que empodere a los chihuahuenses para mejorar la situación en el estado. ¿Y quién te apoya, Julián? Porque entiendo que irás por la vía independiente, pero pues para lanzarse a una campaña pues se necesita un aparato para operar, ¿no? Sí, de hecho estamos en acuerdos con los mejores del país para organizar un proyecto que realmente sea fuerte. Hemos tenido expresiones de que nos lo han pedido, que lo hagamos, de empresarios, maquileros, transportistas, campesinos, menonitas. Hay mucha fuerza en el estado y creemos que es la ciudadanía la que tiene que lograr los cambios que necesitamos. Lo que hemos dicho es que si las chihuahuenses seguimos esperando que con el voto va a llegar el que nos va a salvar, sin la participación y la fuerza de 4 millones de chihuahuenses, estamos con un boleto para el mismo circo con el voto y nomás vamos a cambiar de payasos. Julián, ¿y tú crees que los chihuahuenses se sienten representados por un activista como tú? Pues yo creo que está por verse y pues yo creo que se sienten identificados con el dolor. Yo creo que no hay familia en Chihuahua que no ha sido lastimada directamente por el crimen, por la impunidad, por esta desesperanza de no tener a dónde acudir ni qué hacer. Cuando nos arrebatan el hogar, el espacio, muchos chihuahuenses se han tenido que ir. Hay pueblos fantasmas, sí, claro, en todo el estado. Y esto solamente puede cambiar con una fuerza ciudadana realmente, o sea, de la unidad de los chihuahuenses. Desde el momento en el que tú hiciste este anuncio de tus intenciones de aspirar a la gubernatura, ¿no hubo otros partidos políticos que se acercaran y que quizá quisieran platicar contigo o que lo hubieran hecho desde antes, Julián? Pues hemos hablado con algunos, pero... ¿Con quién? Pero yo creo que esto tiene que ser... pues yo prefiero no decirlo, porque pues... Yo no sé si quieren que lo digamos, pero la situación está en que esto tiene que trascender las divisiones que hay en partidarias y tiene que ser un esfuerzo que realmente busca la unidad. Y creo que la vía independiente es mucho más representativa de
del sentir de los chihuahuenses y creo que podemos construir una fuerza y un movimiento que sea capaz realmente de darle acceso al poder a los chihuahuenses. Sí. Pues vamos a estar muy pendientes porque a partir de este anuncio que tú has hecho y dices que ya comenzaron un poco a trabajar, a delinear, me imagino, algún tipo de estrategia y pues también habrá que ver las mediciones, Julián, para ver si efectivamente el movimiento que tú y quienes están contigo encabezan, pues tienen estas posibilidades de competencia, porque pues está por un lado el Partido Acción Nacional que gobierna y está por otro lado el Partido de Morena que piensa armar todo su aparato para poder ir pues a la candidatura del gobierno, ¿no? Sí, así es. Y como le digo, la mayoría no ha votado en el Estado y lo que buscamos nosotros es mover corazones y conciencias y que prevalezca la voluntad de la ciudadanía y más que nada que prevalezca la verdad. Claro. Claro, pues espero que podamos continuar en comunicación porque pues esto apenas empieza, pero pues ya comenzó, por lo visto. Julián, te agradezco muchísimo estos minutos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, muy buenas noches. Oiga, y en un cambio que le va a parecer sorpresivo y radical, vamos a cambiar de tema. Fíjese que recibo esta noche con muchísimo gusto a mi compañero de Vox Azteca, Rodolfo Vargas, que quién sabe qué nos viene a anunciar, pero algo muy importante tiene que estar sucediendo en el primero, te tengo que dar las gracias, mi queridísima Mónica, porque eres una gran aficionada a los deportes, pero sobre todo al boxeo. Sí. Y estamos de 20 aniversario. 20 años cumple ya la marca Vox Azteca. Muchas felicidades. O sea, 20 años de ininterrumpidamente, sábado tras sábado, estar haciendo transmisiones. Y como que queremos compartir este momento de alegría con toda la comunidad y con toda la afición. Que me vas a poner un ring para los candidatos aquí en Sala de Guerra. Pues no estaría mal. O sea, ya sabes que ya he narrado algunos exabruptos que ha habido en el Congreso. Los narro, sí. Sí, me imagino. Son muy divertidos. Ya con técnica son malones hasta para tirar golpes ahí. Pero lo hemos hecho. Entonces, la Casa del Boxeo abre sus puertas a los aficionados de verdad. Y es por eso que vengo a hacerte una invitación para que este próximo 21 de febrero, es decir, ya, estés con nosotros en posición de ringside, en la mesa de comentaristas, junto a Julio César Chávez, ¿cómo crees? junto a Rafa Ayala, César Castro y tu servidor, para que estés no como una observadora, sino para que estés transmitiendo tus emociones en la Casa del Boxeo el sábado 21 de febrero a la noche. Oigan, ustedes no saben que el señor me está cumpliendo un sueño. ¿Cuántos años tengo diciéndote llévame de Como 8 años, diciendo yo quiero narrar con ustedes box. Encantada de la vida voy a estar con ustedes. Bueno, y además en un platillo muy especial porque estamos hablando de boxeo femenil. Sí. Pelea de campeonato del mundo. Una chiquita que se llama Camila Zamorano. Claro, que es además una cosa impresionante sobre el ring. Tiene todo, técnica, poderío, mentalidad, 18 disciplina. años tiene. 18 años, es campeona mundial en la división de peso átomo. Imagínate. Que es la inferior para las mujeres. Pesa 40, al momento de registrar el peso en la báscula, es 46 kilos con 300 gramos. Pero va a pelear el campeonato del mundo, Va a exponer su campeonato del mundo contra Claudia Ruiz, peleadora argentina. Hay un duelo, hay una rivalidad muy interesante entre peleadoras argentinas y mexicanas. El combate será en Hermosillo y en mesa de ringside estarás tú. Si me aceptas la invitación. Pues qué emoción, claro que te la acepto y ojalá que todo el público acepte nuestra invitación también para acompañarnos el próximo sábado 21 de febrero al filo de las 11 de la noche, como es tradicional, a través de Vox Azteca 7, la Casa del Boxeo. Y bueno, ya veremos cómo se pone la mesa calientita. Híjole. Junto a Julio César Chávez, el gran campeón mexicano y mundial. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que además entrenas boxeo, así que estarán sucediendo muchas cosas en torno al cuadrilátero de la Casa del Boxeo. Pues qué padre, gracias, Rodolfo. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y que no sea la primera y última. La última. Que sea la primera de muchas. Pues ojalá, vamos a ver cómo nos va haciendo la crónica. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos a un corte comercial, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a propósito de todos estos personajes alternativos a los que nos hemos estado refiriendo, con vistas hacia las elecciones del 2027 y el escenario político, la forma en la que se ha estado moviendo de acuerdo a los hechos y las circunstancias en materia de todo tipo, en materia de seguridad, en materia migratoria, en materia de relaciones internacionales de México, con, pues a partir de lo que sucedió en Venezuela, lo que está sucediendo en Cuba, la relación con los Estados Unidos. Todo el escenario electoral podría estarse moviendo de una manera particular y en algunos casos inesperada. Por eso me da muchísimo gusto que esta noche lo podamos platicar, primero con el director de la encuestadora de las Heras Demotecnia, Rodrigo Galván, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Hola. Muy bien, gracias. Y por primera vez en Sala de Guerra, Luis Rodolfo Oropesa, director de la consultora política Día D. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues ya está puesto sobre la mesa, ustedes ya escucharon las entrevistas tanto con Julián Levarón como con Grecia Quirós y algunos otros personajes que lo sorprendente es que ya aparecen en las encuestas y aparecen con números importantes, Rodrigo. Sí. Mira, recordemos que ya la parte de los independientes fue una etapa que ya pasamos en México, ya la conocemos, tuvimos un gobernador independiente y vimos cómo acabó el tema. Dos gobernadores independientes. Sí, claro. En Tabasco el priista, bueno, no aprista, fue de independiente, pero era... ahorita me voy a acordar. El Bronco Nuevo León, ¿no? El Bronco Nuevo León. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? La percepción de triunfo. Son dos casos completamente diferentes. Lo primero que tiene que lograr todos los pilotos que quieran concursar sin coche es lograr convencer que pueden ganar una elección, una carrera sin auto. Es complejo hoy en día, ¿no? Sin embargo, la circunstancia de Grecia es muy diferente a la de Levarón, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Coincido totalmente. Quien hoy posee una mejor narrativa y mejores condiciones para construir un proyecto independiente, bueno, que de entrada es una bronca juntar firmas, comités, o sea, pasar ese umbral que la ley electoral obliga, sería Grecia. El Estado tiene esas condiciones por coyuntura y demás, que permite que pueda surgir de manera independiente o con partidos políticos, cosa que no pasa en ninguna otra entidad de la República. Tal vez podremos ver algunos casos a nivel local que municipios donde haya estas circunstancias también muy particulares, pero coincido, el tema independiente dio lo que tenía que dar y veremos si se puede reinventar después de casi una década que tuvimos el efecto Bronco. Claro, ahora las mediciones son un pulso muy importante, a las que siempre hay que ver con toda reserva, pero son un pulso importante de lo que la gente ya no quiere como candidato o que posiblemente ya no creen en los partidos políticos. Las alianzas, por ejemplo, ese es otro tema muy importante. Toda la semana no hemos visto más que los conflictos en las alianzas que podrían ya no cerrarse con el Verde y con el PT, con Morena, por ejemplo, a pesar de las negociaciones, pues por abajo de la mesa que puedan estar haciendo para la reforma electoral, ¿no? Veo muy complicado que no se vaya a hacer las alianzas del Verde y el PT con Morena. A todo mundo le gusta ganar, Mónica, ¿no? Por eso. Entonces, es difícil. Hoy sigue habiendo una fuerte preferencia electoral hacia Morena y va a ser difícil que el Verde y sobre todo que el PT decidan no ir en alianza con Morena. Vamos a ver el costo de la reforma electoral, pero veo muy difícil que esos no vayan juntos. Alianzas las de enfrente, ahí va a estar difícil, ¿no? Porque yo no veo al PAN queriendo ir con el PRI. No. No veo a MC y al PAN todavía juntos, ¿no? Y digamos... pero esos ya se empezaron a medir. De las alianzas del PAN con todos se han medido, todos se han medido. Es muy difícil, se comparten el mismo elector, pero ellos saben, justo por eso, que si van juntos, ¿quién va a llevar mano y en dónde, no? Yo veo estados como San Luis y estados como Nuevo León que van a marcar muchísimo sobre las alianzas y no alianzas. Y justamente de San Luis Potosí, pues vimos la rebelión de esta semana, donde el coordinador de los Velasco, el coordinador Velasco ya destapó a la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí y pues no está dentro del acuerdo, ¿no? No. Ahora, la alianza, no olvidemos que por ser 27 y por ser intermedia, va a tener más una lógica de curules que de los estados. Correcto. Ellos tienen forzosamente que mantener su coalición estable en el Congreso.
tanto en diputados, que es la que se va a renovar completa, como que esto nos genere un efecto colateral en Senado. Pero como bien mencionas, hoy ya vieron que el botín es amplio, que tienen mucho más capital político, especialmente el Verde, y ponen condiciones tanto en San Luis Potosí como tal vez un poco en Quintana Roo para poder encabezar esas alianzas. Un caso similar de golpeteo se presenta en Zacatecas, donde hay un PT que también trata de generar candidatos al margen de los Monreal, pero que ven una pugna para quedarse con más. Yo coincido absolutamente. La reforma electoral es lo que está haciendo que la alianza parezca que no se da, pero va a suceder. ¿En qué pueden cambiar las estrategias de campaña y pues digamos, la manera en la que los consultores manejen estas campañas con los candidatos ante el escenario político de México en este momento? Hay que entender primero que no es una sola elección, porque hay gente que dice, ¿cómo va a estar la elección? No, hay 300 elecciones chiquitas y luego hay 17 elecciones medianas y luego hay un montón de elecciones, ¿no? Entonces, cada uno de esos territorios tiene, por eso salieron a anunciar, no nos olvidemos que ya se anunció la alianza Morena, PT, Verde a nivel federal, que eso no quiere decir que en lo local puede ir el Verde solo, ¿no? que puedan hacer. Entonces me parece que por ahí van a venir las negociaciones. Insisto, la federal yo creo que va a ser la misma. El chiste y esto que tú dices, las estrategias, es contra quién y dónde. Ese es el problema, ¿no? MC va a querer pactar ¿va a venir PAN y PRI juntos en Nuevo León? ¿O no? ¿Para ganar la MC? ¿O no? Ese es el Verde. Morena va a aceptar a la esposa del gobernador como candidata, aunque es la que gana la encuesta, o sea, independientemente si es la esposa o no. Ese es el tipo de cosas que hay que preguntarse. ¿Qué dices? Pues se juegan también un tema de identidad. En la oposición, lo que vemos es un PAN que se niega a las alianzas dado el resultado que tuvieron en la elección federal. O sea, ellos saben que no pueden ir con el PRI, pero ¿cómo vas a poder sostener un discurso de no alianza nacional y ir en una alianza local como sea Nuevo León? Porque si no van en ese bloque, no hay manera de que la oposición gane. Ya sea que Adrián se cambiara al PAN, que sería una cosa muy rara, o que los panistas acompañaran al PRI, ya se vuelve intransitable para su propia supervivencia. Y en los demás estados, principalmente en el caso de San Luis Potosí, comentábamos también Rodrigo y yo, que hay un efecto muy peculiar porque parece que la oposición es Morena frente al Verde. Entonces, la composición de la alianza también se vuelve muy difícil. Ahora, también no olvidemos que el PRI y todos los partidos políticos están persiguiendo tener al menos los diputados que hoy buscan. Entonces, van a buscar encabezar, van a buscar tener al menos en los estados estos bloques que les permitan sobrevivir, que es a lo que están jugando. Ahora, la pirateada la pirateada de candidatos entre partidos políticos, porque veíamos, por ejemplo, la semana pasada al líder de Movimiento Ciudadano hablar de quien le gustaría que fuera casi la candidata de Movimiento Ciudadano para León, Guanajuato, pero pues ella está en el Partido de Acción Nacional. Y entonces todos esos son mensajes que estamos comenzando a ver. Sobre todo en Morena. ¿Sabes qué es la primera vez que le va a pasar a Morena? Que como ya gobernó un sexenio en los estados, es la primera vez que va a haber gobernado un sexenio. Ya no nada más, ya ahora ya van a tener por primera vez al candidato del gobernador, al candidato de la jefa de jefas, al candidato de tal, el que venga del PRI, el que no, y entonces es la primera vez que van a pasar por ese proceso, y ahí es donde yo creo que deben estar muy, muy cautos, porque el PRI y el PAN, MC, van a estar agarrando por todos lados, y la competencia será interna, me parece, ¿no? Sí. Toda la situación de la violencia, toda la situación de las investigaciones, las carpetas de investigación que se han abierto sobre determinadas figuras o los señalamientos sobre determinadas figuras que tienen que ver con el crimen organizado, con malversación de fondos, con empleo de recursos públicos de procedencia ilícita. ¿Cómo ha mermado o cómo está cambiando el escenario para las elecciones del 27? ¿Ya se nota o todavía no? Sí hay un impacto en la aprobación de la presidenta. Prácticamente todas las encuestas públicas, y Rodrigo no me dejará mentir, sí registran una baja, pues no considerable, pensando que tenía 70s, 80s de aprobación, pero sí hay un impacto en la aprobación, hay un impacto en la aprobación de los gobernadores, y creo que la marca sí se debilitó como Morena. Ahora, el debate de que si se debilitó lo suficiente como para perder,
Me parece que todavía no. Hay plazas y regiones donde está muy consolidado y que eso le da la viabilidad para poder justamente librar estas luchas internas que decía justamente Rodrigo, que es si el del gobernador, si el del Congreso, si el del gobierno federal es el que llega. Me parece más bien que hoy lo que enfrentamos ahí es una no capitalización de esa narrativa por parte de los opositores. Parece que se dan las circunstancias de la lucha por lavado de dinero, drogas, huachicol fiscal y demás, pero la voz de los opositores no es lo suficientemente grande como para que volteen dos electores y digan, ándale, ellos están diciendo algo interesante, vamos a voltear a ver al candidato. Entonces, en esa lógica no hay un diálogo, es un monólogo que corre en medio, que solamente obliga al régimen y obviamente al partido en el poder pues a resistir más que a tener que contener. Claro. Cerramos contigo, Rodrigo. Es que ver a Alito gritarle corrupto a alguien es como, ¿no? ¿Escupir para arriba? ¿Soy yo? No, soy yo. ¿Sabes qué pasa? Que tú lo acabas de decir muy bien. Una pista es el gobierno y el gobierno le pueden criticar una serie de cosas y hay 2 o 3 personajes en el partido Morena que sí son señalados. Uno parece que ya le dieron un estate quieto y regreso al tema de que van a ser elecciones chiquitas. No es menor lo que acabas de decir porque a la hora de elegir, ves que estos escogen por encuesta todo, ¿no? Sí. Bueno, ahora van a tener que ponerle un ingrediente, porque no necesariamente el más popular va a ser el menos corrupto, va a ser el que esté menos involucrado con el narcotráfico. Hablaban de meter esos filtros, que no tengas nada de eso para poder participar. Guerrero, ¿no? Ahí está Guerrero, ¿no? Ahí está Sinaloa, ahí están todos. Entonces, sí creo que es para escoger candidatos van a tener que fijarse en eso. Pues muy interesante, esto pues ya comenzó, seguramente nos seguiremos reuniendo para revisar números, datos, nombres. Les agradezco muchísimo a los dos habernos acompañado esta noche y sobre todo a ustedes, gracias, porque como cada domingo nos acompañan aquí en esta sala de guerra. Yo soy Mónica Garza, tengan un gran inicio de semana.